en Pensadores Contemporáneos nos acompaña José María Lasalle, consultor, escritor y profesor universitario con una amplia trayectoria en el análisis del pensamiento político, la tecnología y la ética. Ha sido secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital en España y actualmente dirige el Foro de Humanismo Tecnológico en ESADE. En su libro Civilización Artificial, José María Lasalle reflexiona sobre cómo la inteligencia artificial está reconfigurando las bases de nuestra sociedad. No se trata solo de una revolución tecnológica, sino de un cambio profundo en la forma en que entendemos la libertad, la autonomía y lo humano. José María Lasalle advierte que si no ponemos límites éticos al avance de esta tecnología, corremos el riesgo de ceder nuestras decisiones a sistemas algorítmicos que podrían desdibujar nuestra condición humana. Frente a este panorama, plantea un enfoque donde el desarrollo esté guiado por valores como la dignidad y la democracia. Una conversación que nos invita a repensar el futuro tecnológico desde el compromiso con lo que nos hace humanos. ¿Qué tal? Soy José Gordon, curador del Festival El Aleph de Ciencia y Arte de la UNAM. En el marco precisamente de este encuentro, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con los grandes pensadores contemporáneos, la posibilidad de asomarnos a otras fronteras del pensamiento. Esta serie de TV UNAM, Pensadores Contemporáneos, en esta serie nos acompaña el filósofo e intelectual español José María Lasalle, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, José, por vuestra invitación. Y bueno, pues, José María, cuando estamos hablando de la civilización artificial, estamos hablando de que como nunca tenemos redes, pero no necesariamente estamos comunicados a través de ellas. No hay el diálogo y la intimidad que es necesaria. Un gran pensador mexicano, Carlos Monsiváis, lo planteaba en estos términos. Ante el flujo de información que surge precisamente con estas redes artificiales, decía, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Y entonces, en este marco, hablemos precisamente de qué se trata el problema de la civilización artificial. Bueno, el problema de la civilización artificial es que el ser humano está exponiéndose a un entorno cada vez más automatizado en la convivencia con nosotros seres humanos, pero sobre todo en la irrupción de máquinas que, dotadas de autonomía, van convirtiéndose en sujetos que interactúan con los seres humanos y planteándole, por lo tanto, a la humanidad un reto, que es cómo va a gestionar la relación con las máquinas que tienden al automatismo y, por lo tanto, a dotarse de una autonomía cognitiva que interactúe con el ser humano. No sabemos en qué plano y en qué condiciones, pero más tarde o más temprano se producirá ese tipo de interacción consciente. Y por otro lado, un ser humano que se encuentra y se enfrenta con que esa realidad marcada por relacionarse con las cosas, manejar una relación extractiva con el mundo, ese dominio que el ser humano ha tenido históricamente sobre la realidad, se ve comprometido porque, entre otras cosas, está experimentando una transformación, una mutación hacia una virtualidad que le saca del mundo para llevarle a la nube. Y todo eso está sucediendo en muy poquito tiempo. Una nube platónica, ¿verdad? Casi. Una virtual. Totalmente platónica y virtual, porque al final somos sombras virtuales de una realidad ontológica del ser humano que está perdiendo presencia porque es su propia corporeidad. El ser humano está renunciando a su corporeidad. Y eso son palabras mayores, porque no podemos entendernos a nosotros mismos y nuestra capacidad consciente sin el enraizamiento en la vida que nos ha proporcionado nuestra naturaleza corpórea. Y todo eso se está viendo comprometido en muy poco tiempo, insisto. La asimilación del tiempo y el hecho de que vivamos en tiempo real y con cambios tan profundos está modificando buena parte de la configuración mental, sentimental, educativa del ser humano, y nos está costando encontrar las herramientas
para que ese proceso de transición no sea solo crítico, sino que no sea agónico. Y en eso estamos. Y el problema que tú lo planteas está en términos de este dilema, sustitución o sabiduría. Hablemos primeramente del problema de la sustitución. Bueno, el problema de la sustitución es el problema más directo que padece el ser humano, sobre todo en relación a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial nació como un producto utópico de una modernidad científica que después de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito de la cibernética, comprendió que era posible reproducir el cerebro humano quizás sin sus imperfecciones, con una aspiración utópica porque esa reproducción fuera perfecta, pero liberando de la inteligencia artificial que estaba desarrollándose los problemas asociados al ser humano cuando piensa, que tienen que ver con su ambigüedad moral, con su conciencia, con su culpa, con su propia naturaleza corpórea que le limita y le dificulta enormemente la capacidad para pensar por múltiples motivos fisiológicos o emocionales. Y la inteligencia artificial nació, por tanto, como un producto que aspiracionalmente quería ir escalando en el desarrollo de capacidades que imitaran al ser humano. Y según se ha ido produciendo ese escalado, se ha ido llevando a cabo un fenómeno mucho más profundo que el que vivimos durante la Revolución Industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, la revolución tecnológica, que le disputa al ser humano en estos momentos lo que ha sido su hegemonía, el manejo del intelecto. Ahí es donde está la sustitución. La padecen los abogados, la padecen los ingenieros, la padece la gente de la cultura, la padece el periodismo, la padece la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tiene que ver con el trabajo intelectual, ahora mismo se encuentra con que coloca al ser humano en una posición de desventaja porque sus herramientas educativas y su configuración mental para gestionar las propias inteligencias artificiales no le permiten añadir un valor lo suficientemente potente como para que el ser humano se empodere sobre la inteligencia artificial. Y ese es el reto de la sustitución, que lo tenemos ahí. De hecho, curiosamente, el Santo Padre, León XIV, el otro día insistía en que hacía falta una nueva rerum novarum para poner de manifiesto que el ser humano afrontara con justicia la revolución digital que le está privando a través de la inteligencia artificial, entre otras cosas, lo que ha sido la herramienta más poderosa para emplazarse en el mundo, que era el trabajo intelectual. Sí, claro. ¿Cuándo te diste cuenta de alguna manera dramática que esto ya estaba aconteciendo en tu vida? Fíjate, yo no me siento amenazado, a pesar de que utilizo inteligencia artificial, pero la utilizo básicamente para experimentar su avance y comprender sus mecanismos de actuación. Pero yo no utilizo la inteligencia artificial como una herramienta en el ámbito de mi trabajo propiamente dicho. Es decir, yo escribo y escribo sobre el papel en blanco, evidentemente a través del ordenador. Sí. Pero trato por todos los medios de preservar mi inteligencia desprovista de una dependencia respecto de la inteligencia artificial. Pero ¿cuándo, por ejemplo, te diste cuenta, no en ti, sino a tu alrededor, de una manera dramática de lo que estaba ocurriendo? Porque, por supuesto, tú lo estás leyendo en libros, lo estás estudiando, estás reflexionando sobre ello, pero de repente, no sé, algún encuentro con tus hijas que de repente te da la luz de que algo muy diferente está pasando. No tanto con la inteligencia artificial, pero sí con todo lo que significa la revolución digital. Y particularmente con el manejo de una herramienta tecnológica tan cotidiana como es el teléfono móvil, y descubrir los niveles de dependencia que alrededor y en mí mismo se han podido generar. Por ejemplo, renunciando a la consulta de la británica o la enciclopedia francesa para acudir a Wikipedia. ¿Por qué? Fundamentalmente por una cuestión asociada a la explotación y el manejo utilitario del tiempo.
y la necesidad que tenemos del tiempo real. Y ese aquí y ahora que ha generado la tecnología es consecuencia del enorme poder que ha liberado y que nos confiere también poder, pero nos hace extremadamente dependientes. La percepción de nuestra dependencia tecnológica, de una serie de automatismos que afectan a nuestra capacidad cognitiva de relacionarnos, por ejemplo, con el tiempo, creo que fue uno de los aspectos que primero me alertaron. Y estamos hablando del año 2017, que es cuando empecé a escribir en un ensayo que dediqué al populismo el peso que tenía la revolución digital, el manejo de los datos y sobre todo el uso de tecnologías disruptivas entre las que empezaba a asomarse de manera incipiente y de una manera poderosa ya la inteligencia artificial sobre la vida de nuestras sociedades contemporáneas. De hecho, hay ya todo una rama de estudio que se llama captología, que tiene que ver con los procesos de atrapar la atención. Y aquí hablemos precisamente de la tiranía de los algoritmos. Cómo estamos de alguna manera teniendo el conocimiento de los perfiles de nuestros deseos por medio de las famosas GAFAM, en vez de que nosotros mismos pudiéramos conocernos. Y hablemos de lo que son las GAFAM. Bueno, primero, la atención. Claro, el modelo capitalista que ha surgido superando al capitalismo postindustrial es lo que se denomina el capitalismo cognitivo, que es a través de las plataformas y mediante una acumulación extractiva de datos que tienen que ver sobre nuestra identidad personal, se busca, primero, generar una predicción de nuestro comportamiento para, sobre la dependencia cotidiana que vamos generando mediante el uso de las plataformas y nuestra dependencia de herramientas tecnológicas que nos hacen accesible el mundo virtual, que paralelamente sustituye al mundo real que habitamos y que incrementalmente hace que en estos momentos la media de tiempo que dedica un ser humano en una economía automatizada, desarrollada, está entre 6 y 8 horas, que son muchas horas, por no hablar de los jóvenes que están en la generación Z, donde la media empieza a rozar las 10 de dependencia y de conectividad a través de distinto tipo de plataformas. Hace que la atención sea una herramienta fundamental para seguir captando datos. Es decir, provocando que estemos pendientes de las pantallas, estamos generando extractivamente datos que las plataformas registran y manejan. Y manejan, como decía, predictivamente para ofrecernos bienes y servicios que tienen que ver con los deseos y con lo que inconscientemente somos cuando interactuamos con las pantallas o con otros intermediados por pantallas. Y ese registro masivo que hacen de los datos que nacen de nuestra identidad nos hace predictibles. En nuestro tiempo actual, pero en los futuribles. Y es ahí donde nace el negocio del capitalismo cognitivo. Y es ahí donde nace el negocio de las GAFAM, de las grandes corporaciones tecnológicas norteamericanas que han ido... Google, Amazon, Facebook, Instagram, Apple, Google, todas Microsoft han ido... Las GAFAM, por eso se llaman así. Amazon, por supuesto, porque además Amazon encarna y personifica dentro de todas ellas la capacidad multitasking para, a partir de datos tan simples como son los relacionados a la logística de un consumo nuestro en función de un deseo inmediato que puede ser desde un libro que queremos consultar para un artículo o unas pastillas o hacer el pedido a domicilio del supermercado, ha ido generando una conectividad de datos que ha desarrollado un auténtico imperialismo del dato. Sí, porque eso ya es Big Data al final del día, con todo el consumo que se tiene masivo de ello. Pero del dato logístico sí, ha ido generando agregaciones de datos que ha ido permitiendo ensanchar como si fuera una realidad cancerígena la masa tumoral inicial de los datos hacia los datos
colindantes, disputándoselos a otras plataformas sobre la base de la relación de agregación que tienen esos datos con otros. Y desde la logística de la paquetería han montado el imperio hegemónico económico que en estos momentos habla de arte, de artículos de todo tipo, de bibliotecas, de productoras, de comunicación en media, etcétera, etcétera, hasta de subastas. Una multinacional de los datos, que en estos momentos es la empresa más poderosa del planeta y que revela algo que esconden al final las GAFAM, pero que está en todo diseño de plataforma que sustituye a una empresa. Y es el desplazamiento del valor que tenía el trabajo humano dentro de la empresa al valor que tiene el dato anónimo en la plataforma en su registro. Y hay una hegemonía en la búsqueda de poder que tiene la plataforma. Es decir, Amazon, como las otras corporaciones, ponen de manifiesto que no solamente se busca el negocio económico, se busca el poder y la hegemonía. Y aunado al conocimiento, porque ese es el problema central. ¿Cómo estamos planteando el problema en Occidente, en el mundo occidental y en China? Porque son dos modelos para precisamente hablar de cómo ejercemos esa hegemonía o ejercen esa hegemonía a través del poder que otorga el conocimiento de datos que ni siquiera tú conoces de ti mismo. Mira, lo explico en el libro de Civilización Artificial, el origen de la idea de que el conocimiento es poder, que es también una herramienta que está formando parte del ADN de la inteligencia artificial. La idea del conocimiento es poder la aporta un personaje intelectualmente tan fascinante y tan poderoso como es Hobbes. Claro. En su ensayo de Homine dice eso. El conocimiento es poder. Y luego, a partir de esa reflexión, escribe el Leviatán y plantea cómo se puede llevar a cabo un conocimiento microorgánico de la composición de una sociedad articulada alrededor de el miedo, la posibilidad de levantar un despotismo absolutamente irreemplazable por nada, irresistible. Y eso se basa en el conocimiento, en el poder que es capaz de liberar la predictibilidad de nuestro comportamiento. Si predecimos el comportamiento de los demás, tenemos un poder sobre ellos. Y eso, que había sido democratizado en el seno de las sociedades europeas, americanas, de la mano de la democracia liberal y de todo lo que representaba la institucionalidad del conocimiento democratizado, empezando por la universidad como depositaria de un registro, de un conocimiento democratizable y extensible al conjunto de la sociedad, se está rompiendo. Se está triturando a través de algo además tan humano como es el deseo asociado al consumo. Sí. Y tú hablas de que hay una competencia muy importante en este dominio entre China y el mundo occidental. Entre China y Estados Unidos, más que... Sí, porque Europa la consideras como la posibilidad de crear otro modelo. Creo que Europa, asociado con otros, y estoy pensando en América Latina, pero también estoy pensando en el mundo árabe y en el mundo oriental no directamente dependiente de China, creo que aloja capacidades para desarrollar un modelo de inteligencia artificial que, imitando a la inteligencia humana, sea humanista y por lo tanto coloque a la persona en el centro de la experiencia del conocimiento, no como un sujeto sometido a esa experiencia, sino empoderado sobre el conocimiento. Estados Unidos tiene un modelo soportado por las grandes corporaciones tecnológicas que ha ido desarrollando un gran complejo industrial tecnológico que es lo que se visibiliza todos los días en el despacho Oval del presidente de los Estados Unidos, donde vemos quién le acompaña como camarilla cortesana
en su manifestación del poder, que son precisamente Estas las gafas. y que hay que hablar en este marco de lo que tú denominas en el libro Civilización Artificial y acracias, que quiere decir inteligencia artificial, y cracia, pues estamos hablando el gobierno del gobierno de la inteligencia artificial. Vamos hacia eso, por lo menos en el caso chino y en el caso norteamericano, porque la iacracia norteamericana se basa en el mercado y en una búsqueda de que el mercado gestione el deseo humano y el poder asociado al deseo humano, sin necesidad de que el Estado aborde ninguna otra cosa que garantizar el orden que haga posible el mercado. Nada más que eso. Y si ese orden es autoritario, en el fondo el neoliberalismo cree que eso es un tema secundario, el carácter democrático o no de los gobiernos. Lo que importa, como bien vieron Hayek, Milton Friedman o el propio Mises, es que la estabilidad de la moneda y el control de cambios vinculado a la generación de prosperidad en un entorno ordenado permita la libertad. Pero la única libertad que aceptan, que es la libertad guiada por algo en el que el ser humano pensaba la escuela de Viena, en la que se inspira el neoliberalismo, el ser humano nunca se ve traicionado, que es en su egoísmo. El egoísmo proporciona una infalibilidad en la predictibilidad del comportamiento. Y ahí está el soporte, de alguna manera, del modelo iacrático norteamericano que gira alrededor de un diseño absolutamente utilitario, donde el conocimiento es un poder monetizable. En el caso chino no. El conocimiento es un poder que lleva a la servidumbre, porque lo importante es desarrollar una iacracia donde el Estado ejerce la función del control social. O sea, el control social no es como para los norteamericanos y el neoliberalismo, el egoísmo individual que le hace a uno autorregularse sobre la base de un individualismo radical, sino que el control social está en el control del poder, de que no se desordene el mundo y sobre todo de que no se afecte a la élite que maneja la inteligencia que gobierna el mundo. Ese marco de conflicto de diseños de la inteligencia artificial es el que en estos momentos está llevándonos a lo que he denominado un calentamiento geopolítico global, porque tanto Estados Unidos como China lo que están buscando es acelerar en sus capacidades para liderar la inteligencia artificial, porque quien gane la batalla de la inteligencia artificial tendrá armas letales que no tendrán ningún condicionamiento moral cuando tengan que disparar para matar, gobiernos con una enorme capacidad de control social, bien a través de un turbocapitalismo de consumo o bien a través de un capitalismo de Estado que administre puntos si eres bueno o mal ciudadano, y empresas infinitamente más competitivas porque son las máquinas el nuevo mercado, que ese es otro debate que tiene que ver con la sustitución. Hoy en día los datos maquínicos valen más que los datos humanos. Es decir, se están creando las condiciones para que las máquinas, de igual manera que tienen su Internet, el Internet de las cosas, tengan su propio mundo, donde los seres humanos no seamos necesarios para generar prosperidad. Este es el horizonte que tenemos y en el que estamos trabajando todos los seres humanos con nuestra pasividad, por un lado, porque no generamos el conflicto político necesario, lo digo así abiertamente, para decir, no, hasta aquí hemos llegado, y con nuestro activismo, porque cada tiempo que le dedicamos a la pantalla es un tiempo que estamos dedicándole a la extractividad del mundo que estoy describiendo. Sí, y bueno, y que además disminuye nuestros procesos de atención también, porque Bruno Patino, en el libro La civilización de la memoria del pez, justamente plantea que tenemos un espacio de atención de 7-8 segundos, que es prácticamente el que tienen también los peces dorados, ¿no? Entonces, en este marco,
esta posibilidad de manipular nuestra atención y hacer que de alguna manera dependamos de ciertos mensajes que de alguna manera nos dan por nuestro lado. Fíjate que eso es lo que más me preocupa, que a veces la manipulación que se da es precisamente por narcisismo, por encerrarnos en burbujas en donde queremos oír y ver lo que nosotros ya pensamos, y esto nos encierra en sesgos cognitivos terribles. Y no olvides un dato que comparto absolutamente tu análisis. Y es que al final también hay una percepción antropológica que está en la predisposición que tiene el ser humano no tanto a ser manipulable, sino guiado por la fascinación que la magia es capaz de liberar. Y la tecnología está asomándose a la magia. Está asomándose a la capacidad de decirnos que podemos irnos de este mundo que ya se nos ha quedado pequeño, que lo hemos ensuciado, lo hemos devastado, que está lleno de imperfecciones sobre los que los gobiernos han demostrado su incapacidad absoluta para corregirlas a lo largo de la historia. Es más, las han ido agravando constantemente, donde la política no es confiable, donde nada de lo que hacemos los seres humanos es realmente digno ya de admiración, salvo esta especie de maximización del poder técnico que de manera prometeica nos ha llevado a una seducción mefistofélica donde el ser humano está vendiendo el alma de su identidad para obtener algo mágico, algo que no está en este mundo, algo que nos lleva a desatar una imaginación que tiene que ver, con el propio diseño de la tecnología. Es decir, el diseño de la tecnología, esa pantalla cristalina que es como un espejo, tiene un elemento absorbente de manera natural. Está conectando con la búsqueda del ser humano por fantasear alrededor de la imaginación desaforada por la fantasía, por la magia. Es el espejo, es el fuego, todo lo que ha acompañado al ser humano en la manifestación de lo que le ha sacado de sí mismo. Ese es un poder que ha sido liberado en los últimos años y que no tiene fronteras, no hay condicionantes de clase, no hay razas, no hay religiones, nos uniformiza y nos estandariza, rompiendo los más mínimos residuos de diversidad. Nos mete en una licuadora y saca un producto que es el resumen de todo lo que somos los seres humanos, con un objetivo claro, que a mí a veces me parece casi de un nihilismo terrible, ¿no? Porque en el fondo nace de esa fantasía y de esa magia que está en el ser humano, que es que estamos vendiendo nuestra alma al diablo con Mefistófeles. Y estamos entonces hablando de el problema, el dilema, y hablemos un poco hacia dónde se mueven las soluciones. Fíjate que tiene que ver con el manejo de la inteligencia artificial, lo que tú llamas los porqués y para qués, porque aquí hay un problema de dimensión ética. Es que el problema que hemos planteado con toda la revolución digital y particularmente la inteligencia artificial es que no nos hemos preguntado para qué la queremos. Llevados por la idea de que el conocimiento es poder y que hay una utilidad maximizable en ese poder, hemos llegado hasta aquí. Y no nos importa llegar hasta mucho más arriba. No nos planteamos el sentido que estamos haciendo acompañar al desarrollo de ese poder tecnológico. No estamos identificando un propósito. Es la utilidad la que nos guía. Y la utilidad no tiene propósitos nada más que el bienestar o el malestar, la evitación del malestar o la maximización del bienestar. El problema es mucho más profundo. Tenemos que identificar por qué queremos esta herramienta.
que por otra parte a mí me parece absolutamente necesaria. Es decir, el ser humano no puede poner puertas a la innovación, al conocimiento, a la ciencia, al avance del progreso basado en el conocimiento científico. Pero sí tiene que ponerle límites. Sin límites no hay innovación. Hay lo que estamos comentando. Una lógica absolutamente mefistofélica, prometeica del poder que nos otorga. Y que además no es neutro, como hemos tratado de evidenciar a lo largo de la entrevista, ¿no? Sí. A través de todos estos impactos que tienen en la sociedad, en la juventud, en la economía, en la desigualdad. Nunca ha habido más desigualdad que ahora, en el seno incluso de las economías automatizadas que han considerado que la igualdad, yo estoy pensando en las sociedades europeas, el otro día daba el dato el Banco de España de que en una economía como la nuestra, que es una de las economías más desarrolladas del planeta, el 10% tiene el 54% de la riqueza. Claro, ha desaparecido la clase media. Pero yendo a esta cuestión que me planteabas, si no fijamos límites, si no generamos regulación, si no educamos al ser humano para empoderarse sobre la inteligencia artificial y la convertimos en una herramienta de provecho para el ser humano desde un punto de vista del bienestar moral, que le permita tener más capacidad para el ocio, más capacidad para la conversación, para el disfrute de la existencia, liberándonos de la fatiga del conocimiento. De igual manera que nos liberamos de la fatiga del trabajo físico, a lo mejor podemos empezar a liberarnos de ese trabajo intelectual que fatiga tanto porque está muy pegado al pensamiento calculador del que hablaba Heidegger, Sí. para entrar en otro tipo de pensamiento más entregado al pensamiento meditativo, más entregado al pensamiento intuitivo, a la sabiduría, al arte, a todo lo que representa comprender que el ser humano es un Dios en potencia. Y aquí estamos llegando a algo que tú tocas en tu libro, que es muy importante, que es la encrucijada Frankenstein, que de alguna manera tiene que ver con este concepto de Yuval Harari, de plantear el Homo Deus o quedarnos en los otros límites. Pero, claro, quedarnos en los otros límites, yo soy de los que creen que la inteligencia artificial puede ser realmente algo que transforme nuestra identidad en un sentido positivo, si somos capaces de comprender que es necesario preservar la autenticidad de la condición humana. Es decir, de no disputarle al ser humano aquello que ha hecho posible que busque en la inteligencia artificial soluciones, pero no sustituciones. Eso, que es la sabiduría. Exacto. Y eso es lo que hay que ser capaces de trabajar. Es decir, eso es lo que deberíamos ser capaces de modelar a través de una nueva educación, una nueva paideia que nos haga comprender que el ser humano puede convertirse en un gestor de lo profundo que hay en el poder que está liberando. De hecho, algo que es muy interesante en este marco es que justamente para de tener esta posibilidad creativa de diseñar cómo y por qué usamos la inteligencia artificial, estamos hablando de neuroderechos. Pero algo más importante que tú planteas es que si no va acompañada ese tipo de legislaciones, acotaciones a esta inteligencia artificial, con un nuevo modelo, no estamos realmente avanzando. Totalmente. Y en ese modelo tiene que estar el sesgo de la cultura. Es decir, comprender la instrumentalidad que la inteligencia artificial y el resto de las herramientas tecnológicas tienen para hacer que el bienestar moral del ser humano crezca. Que el ser humano considere que su vida en el mundo está marcada no por la eliminación de sus condiciones, sino por el mejoramiento moral de cómo se desarrollan estas, de cómo afronta la relación con los otros, y por lo tanto, dónde están los límites de la alteridad, de cómo desarrolla su capacidad para crear o para innovar,
pero sobre todo su capacidad para imaginar, o cómo se aproxima a la trascendencia. Porque el ser humano, como es un ser naturalmente limitado y limitante, está expuesto a la enfermedad, a la muerte, es decir, a una serie de... A la vulnerabilidad. A esa vulnerabilidad que nos hace humanos, desde no solamente la vulnerabilidad física asociada a nuestro cuerpo, sino a nuestra inteligencia, a comprender que necesitamos a los otros para cooperar, que la cooperación tiene que darse entre seres humanos apoyándonos a lo mejor en máquinas, e incluso a lo mejor, si somos capaces de desarrollar inteligencias artificiales inspiradas en lo humano en este sentido vulnerable, creando seres que convivan con nosotros, como planteaba al comienzo, que es el reto de la civilización artificial. Es un trabajo inmenso el que tenemos por delante para imaginar desde el reconocimiento de que lo que tenemos, fíjate, es algo que más que poderoso, es bello. Sí. Es bello. Hay una inmutabilidad que nos aproxima a la esencia de lo más profundo que hay en el universo y que encierra la capacidad de discernir entre la conexión de lo que está bien y de lo que es bello, y de que a lo mejor podemos, a través de la obra de arte y de la creación ex nihilo que puede significar para el ser humano crear algo que sea alguien, aproximarnos a la creación en su sentido más original. Por eso decía también en el libro, y estoy en ello entrando muy profundamente, que quizá es muy importante también afrontar todo esto del brazo silencioso de la teología. Sí. Lo planteas también como esa posibilidad de la trascendencia como experiencia, porque no estamos hablando tanto de creencia, sino como un dato que a veces se abre a través del arte también. Pero de la trascendencia. Sí. Que no es el transhumanismo. Sí. Que es que en el fondo el utopismo científico que acompaña a esa lógica de una inteligencia artificial sustitutoria del ser humano, lo que busca es la hibridación del ser humano con la máquina para que finalmente la máquina tenga del humano lo que el humano ha dejado en ella. Y ahí entra el transhumanismo en la idea de que podemos incluso ser sustituidos en nuestro espíritu, germinando el espíritu de la máquina y así ser inmortales. Sí, entiendo cuando... Claro, ahí hay algo de una profundidad que a mí me genera una enorme tensión, porque creo que podemos hacer un fenómeno parecido sin pasar por esas etapas transhumanas y contribuyendo a la espiritualidad, contribuyendo a la diversidad, sin renunciar a la fragilidad del ser humano, porque en ello, en esa fragilidad, hemos aprendido y aprendemos. Porque creo que es muy importante el error, la falibilidad, porque es el fundamento de la fragilidad y de la sabiduría y de la necesidad del otro. Y en este marco, fíjate que es muy interesante que cuando hablamos del otro, hay pensadores como Mo Gaudat, quienes dicen que cuando estamos hablando de máquinas, deberíamos también plantear la posibilidad de descubrir la otredad que estamos de alguna manera extendiendo con las máquinas y no llamarles así, sino llamarles seres digitales, es decir, con un respeto a la máquina en donde podríamos tener incluso una curaduría de la base de datos de la inteligencia artificial que precisamente le dé códigos éticos, que la convierta en una feminista budista preocupada por el entorno. Y esto me parece muy interesante porque es extender la otredad, no en el sentido negativo que tú estás planteando que podría llevarnos ese transhumanismo, sino en la posibilidad de que de verdad, cuando estamos tocando esa extensión de nuestra imaginación, sintamos un poco lo que planteaba el poeta William Butler Yeats. He extendido mis sueños a tus pies
pisa con cuidado porque estás caminando por mis sueños. Y eso es también la tecnología, y eso es también la inteligencia artificial, si podemos de alguna manera encontrarnos con ella en códigos éticos, en códigos que nos abren a la trascendencia. Y códigos abiertos, códigos trascendentes que permitan exactamente, como diría Hölderlin, allí donde está el peligro crece lo que nos salva. En ese peligro que percibimos, en asomarnos a una criatura potencialmente generadora de una complejidad para la que a lo mejor el ser humano no sabe si va a estar a la altura de las circunstancias de lo que está liberando, sea la fuente precisamente de liberar la responsabilidad que tiene que acompañar a todo ese proceso. Porque la libertad, si no tiene responsabilidad, no tiene contenido moral. Se convierte en una acción por la acción. La acción con responsabilidad es la libertad. Y fíjate, la acción más responsable no es la que nace del individuo, sino de la persona. Es decir, del individuo dotado de conciencia, de capacidad para poder, de alguna manera, responsabilizarse de las consecuencias morales de las decisiones que está tomando. En ese marco, que no es un marco que pueda ser definido a la manera simplista con la que estamos trabajando en gran medida la inteligencia artificial, porque lo que estamos buscando es dotarle de una ética muy básica, de límites muy ceñidos a la utilidad, identificando riesgos, tratando de evitar los riesgos maléficos. No. Hay que entrar realmente en toda la potencialidad profundamente humana que aloja la creación que estamos poniendo en marcha y que nos coloca en un estadio que deja muy pequeño al ser humano en todo lo que ha venido haciendo hasta ahora a lo largo de la historia. Para eso se necesita la cooperación, se requiere la regulación, se requiere el respeto a la autenticidad del humano que está en su condición. Ese es el equipaje con el que el ser humano tiene que afrontar el viaje que está abordando. Un nuevo modelo. Un nuevo modelo. Un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo implica algo que me parece muy importante, que tal vez tiene que ver con la diferencia entre los seres digitales o las máquinas y con los seres humanos, que es la posibilidad de entender. Es la posibilidad de no nada más tener una ficción sobre el entendimiento o sobre la belleza, una simulación, sino realmente penetrar en la esencia misma de nuestra vulnerabilidad, de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia y de nuestra imaginación. Y para eso tendremos que ser cultivadores de la sabiduría. Eso es lo que te quería plantear. Como nunca estamos hablando de la diferencia entre erudición y sabiduría. Las máquinas, la inteligencia artificial, es más capaz de congregar una memoria vasta que nosotros no podemos congregar. La capacidad de cálculo la tienen mucho más desarrollada que lo que jamás podremos tener. Pero incluso entre los seres humanos, creo que hoy como nunca debe de estar en pie esta discusión de si queremos eruditos o queremos sabios. Para ser eruditos especializados ya vamos a tener la inteligencia artificial. Exacto. Lo que necesitamos es cultivar la sabiduría. Pero hace falta cultivarla, y en esto yo creo que debemos trabajar insistentemente desde la educación, cambiando el modelo educativo y haciéndolo democrático. Porque si no estaremos generando una desigualdad extraordinaria. Porque va a haber un montón de gente que va a estar fuera de lo que la sabiduría representa. Porque la sabiduría es un ejercicio humano complejo vinculado a la conciencia, a la capacidad para personalizar todo lo que aborda en su vida, y eso que es algo potencial en cada uno de nosotros requiere herramientas, requiere apoyos, requiere institucionalidad,
requiere un replanteamiento del modelo que yo creo que es la agenda más urgente que tenemos las democracias por delante. La agenda más urgente. Es decir, cualquier otra tiene que ceder en importancia a lo que aquí estamos poniendo sobre la mesa. Tenemos que encontrar la manera para que la sabiduría sea accesible a la persona humana. Y ese es el empeño en el que debe ayudarnos la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta poderosa que nos libere de la calculabilidad, que nos libere de todo aquello que complejiza en tiempo nuestra existencia, para liberarnos el camino hacia lo que creo que es el soporte de la imaginación, que no solamente es el pensamiento meditativo, que es el que nos hace más auténticos cuando nos permite palpar, tocar la realidad de las cosas y de las personas que tenemos a nuestro alrededor, sino el pensamiento intuitivo. Ese chispazo inesperado que nutre el entendimiento de algo que luego necesitamos razonar, explicar, analizar. Pero esa intuición que nace como una especie de alerta cognitiva que tenemos los seres humanos y que nos permite de pronto comprender algo que luego necesitamos emplazar y que hace posible el asombro del conocimiento, eso es a lo que tendríamos que dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. Y fíjate, José María, algo muy importante en este marco es que hay creo que 2 o 3 palabras que son clave en esta posibilidad. Y una de ellas es la felicidad. Otra, lo has planteado aquí, tiene que ver con la intuición. Y otra, el bien común y el salirnos tal vez de ese modelo que piensa que el egoísmo es el centro de la condición humana y movernos hacia las posibilidades de cómo se genera el altruismo, cómo se genera la posibilidad del bien común. Absolutamente. Fíjate que una parte muy importante de la idea sobre la creación artística, heredera del romanticismo, se nutre también de un individualismo a veces egocéntrico que diviniza el talento que alguien tiene cuando pone en marcha una obra de arte, un escrito, una obra científica. Es decir, tenemos que ser capaces también de repensar la manera en cómo desarrollamos el arte como creación desde el bien común. Desde la inteligencia colectiva. No desde el agonismo egoísta del creador que en su rincón, enfrentado al mundo, incomunicado, rechazado por los demás, que también tiene su valor y lo ha tenido, es de alguna manera el ejemplo a imitar cuando se afronta la creación. Es decir, deberíamos ser capaces también de replantearnos algunos de los aspectos que han acompañado a un romanticismo epistemológico, estético, sobre el que hemos construido nuestra idea del arte, que es una idea novedosa en el tiempo porque tiene tan solo 2 siglos de historia, pero que si retrocedemos en el tiempo, el arte siempre fue visto más como una dimensión mágica, conectada a una inteligencia colectiva, organizada en gremios, en grupos donde no importaba tanto la autoría, sino la felicidad estética que era capaz de proporcionar a la comunidad. Ese tipo de reflexiones también en el ámbito de la antropología serían las que deberíamos trasladar de nuevo a la hora de desarrollar ese proyecto educativo para la inteligencia artificial. El ser humano, fíjate, creo que tiene que renunciar a la especialización universitaria si quiere ser sabio para afrontar aprendizajes profundos cuando es niño. Y eso requiere pedagogos con talento antropológico para cuidar, educar a los niños
desde el contacto con el cuerpo, desde el juego, desde el espíritu crítico, desde la capacidad de emancipación de la realidad, pero al mismo tiempo generando los puentes para las complicidades altruistas que hagan posible una inteligencia colectiva desde edad temprana. En fin, hay muchísimo trabajo que hacer, pero poco, creo, marco institucional para abordar con las herramientas que tenemos la enorme potencialidad futura que tenemos por delante. Estamos hablando de la felicidad en el cuerpo colectivo, que es insustituible. José María Lasalle, te agradecemos muchísimo esta conversación. Gracias a vosotros, a la UNAM por la invitación, a ti Pepe por la conversación tan maravillosa que hemos mantenido durante este rato y un placer, de verdad. Muy bien. Muchas gracias. Muy bonito. Ha estado muy bien.